Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Rebeca y bienvenidos a Un libro más, nunca uno menos. ¡Feliz día del libro! Hoy es domingo y justamente ha coincidido que hoy es el día del libro. Un día que para mí es muy especial y siempre me hace muy feliz. Entre otras cosas, obviamente, por los descuentos que hacen las librerías de los libros. Seguro que este año por lo menos caen un par. Pero bueno, dejando atrás los descuentos y las compras, vamos a lo importante que son los libros. Y para este año he decidido traeros una segunda parte de un vídeo que sé que os gustó muchísimo, que es un vídeo que hice en 2021, también por estas fechas, para hablaros de autores españoles que a mí me gustan muchísimo y recomendando libros suyos para que os atreváis a empezar con ellos. Porque como ya sabéis, en mi canal me gusta muchísimo hablar de literatura nacional, literatura española, porque aquí en España tenemos a autores y autoras increíbles, con librazos muy buenos que a veces son un poquito desplazados por las novedades que vienen del mundo anglosajón y en general por libros internacionales. Y es una pena porque, lo dicho, creo que no muchas veces apreciamos todos los buenos libros que han escrito la gente aquí en España. Y yo, por supuesto, vengo aquí, como hice con ese vídeo, para reivindicar estos libros, porque, lo dicho, tendríamos que leer muchísimos más autores españoles de lo que solemos hacer normalmente. Y por supuesto, para esta segunda parte, para que sea una segunda parte de verdad, incluso me he venido aquí pues con la blusita que llevé en ese vídeo. No sé si os habéis fijado, pero es la misma. Voy a dejarme tanto parloteo y vamos allá con los libros. El primero que quiero recomendaros es una de mis lecturas más recientes y es el único libro que he querido meter en esta lista publicado este año, y es Desértica, de Alba Quintás Garciandia. Es un libro de fantasía autoconclusivo súper cortito y que, como ya sabéis, se convirtió en una de mis primeras lecturas de 5 estrellas de este año. Y explicar de qué va este libro es un poquito complicado, hasta la sinopsis, si la leéis os daréis cuenta de que es un pelín confusa, porque yo creo que es de estos libros en los cuales te tienes que meter, tienes que empezar ahí leyendo los primeros capítulos para realmente enterarte de qué historia te quiere contar la autora. Y no lo digo obviamente como algo negativo, de hecho tampoco se tarda mucho en enterarte pues de qué va la trama, cuáles son los personajes y cuál es el conflicto. Y además, algo que a mí me gusta muchísimo y que creo que puede ser un incentivo para bastantes personas, es que la autora es muy fan de lo que es la literatura española, de autores como Federico García Lorca, José Zorrilla, estos autores que muchas veces hemos conocido a través del colegio o a través de lecturas obligatorias que nos mandaban a hacer en el instituto, y ella pues coge todos esos elementos que se encuentran en esas historias para crear la suya propia, y eso me parece increíble, porque coger algo que te gusta y convertirlo en un libro con una trama trepidante, con personajes muy buenos, con tantos elementos fantásticos, es que es increíble, de verdad. Yo de este libro os he hablado ya un montón en su respectivo wrap-up, así que os dejaré por aquí el vídeo por si queréis echarle un vistazo, darle una oportunidad a Alba y sobre todo hacedlo con este libro. Creedme que os va a sorprender gratamente. Y ahora vamos con una autora que me gusta muchísimo, pero que hace bastante que no saco por aquí por el canal y me da un poco de penita porque en serio me gustan mucho sus libros. Y estoy hablando de Victoria Álvarez, y el libro que quiero recomendaros de ella es Silverville, que es uno de sus libros autoconclusivos. Sé que Victoria es un poquito más famosa por sus sagas, pero si queréis empezar por ella, yo os diría que incluso es mejor empezar por libros autoconclusivos, porque así os hacéis una idea de su estilo, del tipo de historias que cuenta, de su tipo de personajes, porque creedme que aunque cada historia es distinta, pues se nota las cosillas que le gustan a la autora. Este libro, tal y como podéis ver por la portada, es más bien de ficción histórica y está ambientado en el lejano oeste. Está protagonizado por dos mujeres, una de ellas es Grace, que es una mujer que se muda al pueblo donde vive Ruby, que es la otra protagonista. Ella se muda allí porque se ha casado con John, que es como el heredero de las minas, y resulta que es un poco raro porque, por ejemplo, ella se muda allí sola, casi no habla de su marido, es todo un poquito extraño y de hecho enseguida empiezan a correr rumores sobre ella. Y por otra parte tenemos a Ruby, que es un poco la mujer de esa época que en realidad está harta del papel en que la encasillan, y digamos que en este pueblo van a suceder una serie de acontecimientos que las va a acabar uniendo, que la va a acabar pues eso, que también interactúen entre ellas y que sus historias se mezclen, y creedme que es un libro que me gustó muchísimo. Si queréis una historia con protagonistas femeninas fuertes, mucha acción y también muy bien ambientada, porque uno de los puntos fuertes de Victoria para mí, sin lugar a dudas, es toda la ambientación que crea y toda esa documentación que se nota que hace con cada libro, pues si os gustan esos elementos, por favor, dale una oportunidad, porque Victoria Álvarez es una autora increíble y este libro, sin lugar a dudas, es uno de mis favoritos. Y ahora vamos con un autor que además no he leído demasiado, y eso que su libro me encantó, y se trata de Cartas desde el desierto, de Manu Carbajo, primer y único libro que he leído de este autor, como digo, y que de verdad me dejó con muchísimas ganas de seguir leyéndolo. Está ambientado en un futuro no muy lejano, como indica la sinopsis, en el cual la mili vuelve a ser obligatoria, es decir, el servicio militar, porque bueno, no sé cómo lo llamáis en vuestros países, pero
pero aquí le decíamos la mili y era un servicio obligatorio que se hacía a partir de los 16 años más o menos. A día de hoy obviamente eso ya no existe, hay gente que sí que hace la mili, pero ahora es algo voluntario, no es algo que tengas que hacer obligatoriamente. Pero bueno, en este mundo se supone, o en este futuro mejor dicho, se supone que ese servicio ha vuelto a ser obligatorio y a los chavales cuando cumplen 16 años los envían a distintos campamentos, a distintos territorios, pues hasta pasar ahí un par de años para formarse y esas cosas en lo militar. Y resulta que Aitor, que es el protagonista de este libro, es un chaval muy conflictivo que ha tenido una serie de problemas y traumas en su pasado que lo han marcado muchísimo como personaje, y como él pues una persona, lo he dicho, muy problemática, que se mete en muchos líos, lo acaban enviando al desierto, que es como el campamento más duro, el más horrible de todos, y allí conocerá a un chico que se llama Oriol, que le cambiará la vida. Este es un libro que sobre todo es el viaje de este protagonista desde que está de camino al campamento hasta que llega allí, y vemos todas sus vivencias, porque creedme que este protagonista no lo pasa muy bien allí dentro, pero por suerte tiene a Oriol y a otros personajes los que se va a apoyar y con los que gracias a ellos va incluso a empezar a cambiar como persona. Yo creo que sobre todo este libro se centra mucho en sus personajes y en el viaje que hace este protagonista para cambiar y descubrirse a sí mismo, así que nada, yo os lo recomiendo un montonazo, porque además la pluma de Manu Carbajo me gusta mucho, porque mientras leía este libro yo sentí literal que estaba viendo una película. Se nota muchísimo porque este autor también es guionista, así que claro, digamos que eso se traslada un poco a su estilo de escritura y es algo que, lo dicho, me ha encantado, me he sentido como si me hubiese encendido Netflix, me hubiese puesto alguna película. Increíble librazo, me gustó muchísimo en su año cuando lo leí y quería recomendarlo también en este canal. Y ahora voy con una autora también bastante conocida, sobre todo se ha hecho muy conocida con sus últimas publicaciones, pero que yo ya seguía de corazón desde que este libro entró a mi vida y es uno de mis favoritos de ella aún ahora, y se trata de Una sonata de verano de Belén Martínez. Belén Martínez yo la conocí con este libro de realismo mágico, y de hecho es un subgénero de fantasía al que ella acaba cayendo bastante en sus obras, pero creedme que si queréis leer a Belén Martínez, este es el libro por el que tenéis que empezar. Es que este libro me flipa. Y el protagonista es un chico que se llama Casio. Es un chico que además está obsesionado con su libro favorito, que es Preludio de invierno, y está ambientado en un pueblo real, bueno, real en la novela, que se llama Agua Blanca, y un verano va con sus padres, entre otras cosas porque obviamente a él le hace mucha ilusión ver ese pueblo en el que se ambienta su libro favorito. Pero digamos que Casio no está pasando por la mejor etapa de su vida, porque ahora está en el instituto, se ha descubierto ciertos secretos sobre él, cierta cosita que no quería que circulase mucho por ahí entre sus amigos y compañeros, y a partir de que se descubre ese secreto, que no voy a decir porque puede ser un poquito spoiler, pues resulta que empiezan a hacerle bullying, y un bullying bastante duro. Aún recuerdo las primeras escenas de cuando Casio nos cuenta su pasado, y creedme que son escenas que duelen por lo duras que son. Pero ante todo, esta historia, aunque tiene sus momentos tristes y sus momentos, pues eso, de que te coge el corazón y te lo aprieta y te sientes un poco angustiado, también tiene momentos súper bonitos y tiene una de las historias de amor más preciosas que he leído en literatura juvenil. Creo que este es un libro maravilloso y de verdad que os animo un montón a haceros con él, porque es una maravilla, de verdad, a mí me encantó. Y ahora vamos con la última recomendación de este vídeo. Como habéis podido ver hasta ahora, la mayoría, o mejor dicho casi todos los libros que os he enseñado son libros autoconclusivos, sin segundas partes ni precuelas ni nada, pero ahora sí que sí quería hablaros de una saga que para mí es muy importante porque ha marcado mi vida en muchos sentidos, y se trata de la saga de Cuentos de Bere de Javier Ruescas. Ahora lo que estáis viendo aquí es la edición nueva que se hizo, porque bueno, los libros se publicaron, pues no me acuerdo ahora exactamente cuándo, pero yo recuerdo que en esa época tenía 12 o 13 años, así que creedme que ha llovido desde entonces, y es una trilogía que, lo dicho, yo empecé leyendo y que me encantó. Fue una de las primeras sagas de fantasía que terminé en mi vida. De hecho, aquí tenéis las ediciones antiguas. Este es el primero, que es Encantamiento de Luna. El segundo es este de aquí, que es La maldición de las musas, y el tercero es este de aquí, Los versos del destino. Pero bueno, yo sobre todo voy a tener aquí a mano la nueva edición, que es la edición con la que probablemente lo encontréis más en librerías estos días. Yo de hecho aún no he leído esta edición y la verdad es que tengo ganas de hacerlo, de verdad, pero últimamente he estado viendo algunas reseñas de mis compañeras, de chicas aquí en BookTube, que han leído el libro, o que han leído por lo menos este primero, y que no les ha convencido del todo. Incluso algunas de ellas han dicho que ha sido una decepción, y voy a reconocer que eso, desgraciadamente, me ha tirado un poquito para atrás, porque este es un libro al que yo le tengo demasiado cariño y tengo miedo de que, digamos, esa experiencia, ese recuerdo que yo tenía, se me arruine en cuanto lo relea. Pero de verdad quería recomendárosla por todo ese recuerdo que tengo yo de ella, porque fue una saga que de hecho me inspiró muchísimo en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando solía pues eso, comprar libros y ver las fotos de autor que estaban allí, la mayoría de personas pues obviamente eran personas mayores, señores con barbas, señoras mayores, y créanme que fue curioso para mí abrir este libro por primera vez y ver la foto del autor, que de hecho es que
cuando llevaba este peinado. O sea, es que ha llovido desde que llevaba este peinado. Ahora veis fotos de él en las redes sociales y para nada está así. Pero bueno, ver esa foto, ver que era un chico tan joven, me inspiró muchísimo porque me hizo pensar, ¡buah! Pues si esta persona tan joven ha conseguido publicar sus libros, yo también. Y en parte es por eso también por lo que quise ser escritora, por lo que me lancé enseguida a escribir y decidí pues eso, no esperar, no hacer lo típico de bueno, cuando sea más mayor y tenga más experiencia y más tiempo, pues se pondrá a escribir. No. Gracias a él me puse a escribir súper rápido de jovencita y lo dicho, su figura me inspiró muchísimo y es una figura que incluso me sigue acompañando un poco a día de hoy. No está tan presente en mi vida porque es un autor que ahora mismo está publicando cosas que no me interesan demasiado, pero creedme que lo tengo muy en cuenta cuando pienso en esos libros que leía de joven. Os voy a contar un poquito de qué va, y la protagonista es una chica que se llama Duna, vive en Bérez y este reino está gobernado por Azarel, y digamos que la situación política cuando empieza la saga no es muy buena, de hecho por ahí ya se huele la guerra de por medio y resulta que aparte en este mundo, cosa que a mí me gustó mucho cuando empecé a leerlo, resulta que los gobernantes cuando van a ser coronados, pues como reyes o reinas, escriben una poesía inspirada por las musas, y esa poesía que ellos escriben es determinante porque va a marcar no solo su destino, sino también el destino de todo el reino. Y digamos que la poesía que hizo la madre de Azarel lo ha marcado mucho a él como personaje y también ha marcado mucho lo que va a ser la trama de estos libros. Y es un libro que a mí me gustó muchísimo en su momento, es una saga que me encanta, porque lo que hizo el autor fue mezclar pues elementos de los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, Perrault y Andersen para crear su propia historia. Digamos que es como un poquito parecido a Once Upon a Time en el sentido de que se cogen clichés y ciertos personajes al final son un poco calcos de otros personajes clásicos, pero sin serlo porque realmente no son ellos los protagonistas, simplemente son personajes que tienen estos clichés o estas características que se copian de estos personajes. Una saga que, lo dicho, me ha marcado muchísimo y que quería meter en este vídeo, y perdón por enrollarme, pero es que la nostalgia me puede. Y eso es todo, espero que os haya gustado oírme hablar de estos libros y que hayáis conseguido alguna recomendación nueva para vuestras futuras lecturas y que incluso os animéis a comprar alguno de estos por el día del libro, ya sea para vosotros o para hacer un regalo a otra persona, porque bueno, no solo compramos libros para nosotros, también compramos libros para nuestros seres queridos. Eso es todo lo que me apetecía hablaros el día de hoy. Son libros, lo dicho, que me han gustado muchísimo, que me han marcado de alguna forma y que espero que a vosotros también os llegue. Solo me queda pediros un par de cosas. La primera es que os suscribáis si no lo habéis hecho, darle like a este vídeo, que si veo que os interesa seguramente haga una tercera parte, y por supuesto dejadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros y por supuesto también dejadme recomendaciones a mí para el día del libro. Nos vemos en el próximo vídeo y, lo dicho, feliz día del libro a todos. ¡Hasta luego!